la severidad y pues obviamente tratarla de acuerdo a esta. En cuanto a su definición, pues bueno, el CUSI se define como una afección inflamatoria crónica, la cual presenta episodios recurrentes, remitentes de inflamación limitada específicamente a la mucosa del colon, que en la siguiente clase que daré, pues ya hablaré de lo que es Crohn y que lo que comentaba el doctor José Juan, que presenta un espectro que es parecida al Crohn, sin embargo, esta solamente afecta al colon, ¿no? Invariablemente involucra el recto y puede extenderse de manera proximal y continua hasta llegar a la totalidad del mismo. En cuanto a presentaciones de áreas de afección, ahorita le voy a presentar en una diapositiva cómo es la historia natural de la enfermedad. Principalmente, o más bien inicialmente, es en recto hasta un 95%, recto y sigmoides hasta un 50%, colitis izquierda 30%, pancolitis 20% y colitis indeterminada 5%. Esta última se refiere a que presenta datos sugestivos de CUSI, sin embargo, cuando se hace la colonoscopía y se toma la muestra, hablando de biopsia, no presenta datos completamente claros para CUSI, sino comparte datos con Crohn. Entonces, este es un espectro, digamos que indeterminado. Y pues bueno, este es en cuanto a definición. Para la importancia de esta enfermedad, pues bueno, su epidemiología varía de acuerdo a la bibliografía. Bueno, me basé yo en cuanto al up-to-date, pero también quise agarrar la guía de bueno, la Asociación de Gastrología Americana y bueno, también me gustó cómo lo manejaban los japoneses, que en este aspecto bueno, prácticamente las guías más recientes o los datos más recientes o artículos hablando de esta enfermedad, pues se lo llevan o sea, los japoneses, tienen mucha información y bueno, hacen mucha sobre este tema. Y bueno, se presenta de 6 a 12 casos por cada 100,000 habitantes, ese es en general en cuanto a incidencia. En prevalencia sí coinciden todas estas bibliografías que les comento, que van de 100 a 200 por cada 100,000 en cuanto a prevalencia. Eh, Dice que la incidencia global de CUSI parece mantenerse constante. Nada más recordar que el cambio poblacional que pues tenemos ya una tendencia que pues, se está aumentando la expectativa de vida, por lo cual hay más pacientes adultos mayores y ahorita les voy a mencionar en cuanto a los picos de presentación de esta enfermedad. Algo que sí se ha encontrado como factor de riesgo importante son ciertos grupos étnicos, como es los judíos. Entonces, en este tipo de población es un gran factor de riesgo. Y bueno, en cuanto a los adultos mayores con diagnóstico reciente, es decir, nunca en su vida habían presentado datos sugestivos, de acuerdo a los holandeses, nos dice que fue del 18% en los 90 y que ha aumentado conforme ha pasado el tiempo y nos dice que en el 2010 aumentó hasta 25.9%. En cuanto a qué otros factores se asocia, de acuerdo a la literatura antigua, digamos antes del 2010 o de 2010, nos decía que era, que era independiente al sexo. De acuerdo aquí en el UpToDate nos dice que es más frecuente en varones. Es variable. En este aspecto no hay hay digamos que controversia entre si es o no factor de riesgo. Y bueno, el principal pico que se presenta de esta enfermedad es a los de 15 a 30 años. Posteriormente se presenta un segundo pico a los 60, 80 años. Es de aquí porque pues estamos viendo este tema. Los japoneses nos dicen que son 100 casos por cada 100,000 y de estos casos
10% son mayores de 65 años y de acuerdo a la literatura mundial, pues esto va a ir aumentando debido al aumento, lo que le comentaba de la población, que va a haber más adultos mayores. De acuerdo en México se ha descrito que hay 2.6 casos por cada 1000 admisiones hospitalarias y 74 casos por cada 1000 pacientes son atendidos en el servicio de gastroenterología. Esto es de acuerdo, estos son datos de México. En cuanto a la patología, la fisiopatología, realmente lo menciona muy claro en las guías en cuanto a no hay una explicación todavía clara, concisa de por qué ocurre esta enfermedad. Sin embargo, pues han asociado factores protectores y factores en contra. En cuanto a los protectores, en la guía japonesa nos dice que no se ha visto que en la presentación los que eran fumadores previos antes del diagnóstico o que alguna vez fumaron o los que nunca fumaron realmente no hubo no se asoció claramente que fuera como factor de riesgo. Sin embargo, en cierta literatura, como les digo, previa como 2010, 2012, nos dice que es un factor protector el tabaquismo. Entonces, pues ahí es como que, por eso lo puse con signo de interrogación, no está muy bien pues aclarado. En cuanto a factores de asociaciones hablando de que son en contra para desarrollar el CUSI, pues el HLA-DR2, hay otros haplotipos DR2 y DQ2 que es que nos dice una vez presente que va a haber una afección más extensa, es decir, una evolución más rápida de esta enfermedad. También hay otros genes que se asocian, el DR2, perdón, DR4 y DRW6. Y bueno, también hay otros genes como el IBD2 que está en el cromosoma 12. Como les comento, estos son asociaciones o que han encontrado, sin embargo, pues no está muy bien, no se sabe qué tanto peso tengan para desarrollar esta enfermedad. En cuanto, antes de mencionar otros factores asociados, hay que tener, esto sí les quiero mencionar muy claro en cuanto a lo que tenemos que descartar para llegar al diagnóstico. Realmente el diagnóstico de esta enfermedad es de exclusión. Previamente tenemos que, pues, saber, más bien estudiar al paciente, saber si es hablando, por ejemplo, si diagnóstico diferencial principales, pues la enfermedad de Crohn, en la cual, pues bueno, aquí ya lo veremos en la clase, pero bueno, tiene ausencia de sangrados abundantes, también presenta fístula, fisuras anales, abscesos. Aquí no hay tanta afección tan marcada a nivel del recto, hablando de una ausencia de inflamación rectal, y bueno, entre otras lesiones. Entonces, este es uno de los principales diagnósticos diferenciales, una causa infecciosa, pues es muy importante a la hora de la historia clínica del paciente, pues que las conductas en cuanto a, como es una afección del recto, entonces hablando de sus tipos de relaciones que tiene, sexuales, sus prácticas sexuales, también las cuestiones infecciosas, pues si también si tiene una inmunosupresión, también nos habla de que no va a presentar, por ejemplo, si queremos ver si hay una afección, hablando de Crohn, está inmunosuprimido, pues no va a presentar las lesiones típicas del Crohn por la inmunosupresión, como les digo, de las conductas sexuales, pues saber si tiene de alto riesgo para descartar pues cuestiones virales, cuestiones por ejemplo, de sífilis, etcétera. O sea, tenemos que descartar otro tipo de cosas a la hora de para llegar al diagnóstico de CUSI. Hablando de pacientes pues que tuvieron o tienen cáncer,
pues si tienen antecedentes de radiación, porque pues hay una, dependiendo de donde recibieron este tipo de tratamiento, pues puede presentar lesiones a nivel de colon, de recto, etcétera. También hay otro síndrome de úlcera rectal solitaria, que es un aspecto característico de la hiperplasia con una capa de mucosa engrosada única a nivel bueno, del recto, como dice su nombre, y pues tiene distorsión de la arquitectura y este se descarta mediante una biopsia de la lesión. Hay también factores de riesgo, hablando de medicamentos, que pueden afectar a nivel de la mucosa colónica. Y pues bueno, desde AINES, ácido retinoico, inmunomoduladores, diclofenolato, y pues pueden presentar inflamación de la mucosa, la cual eh, puede ser en específica o pueden asociarse a cambios isquémicos. Por ejemplo, los AINES pueden causar enteropatía a nivel de la mucosa del colon. Los inhibidores de bomba de protones pueden causar colitis microscópica. Entonces, todos estos pues se pueden, digamos que macroscópicamente o clínicamente, pues pueden parecerse a CUSI, pero necesitamos la toma de muestra y a la hora del resultado de la biopsia, pues ya podemos saber cuál es el diagnóstico principal, porque pues obviamente puede un paciente tener muchas enfermedades o muchos factores de riesgo y ya aclarar cuál es la patología a nivel de la mucosa, ¿no? En cuanto que les comentaba de factores que se asocian, realmente, como les decía, no sabemos cuál es la fisiopatología. Hablando de dieta, por ejemplo, nos menciona que, bueno, la dieta rica en grasas, que pues bueno, en nuestra población mexicana es común, es un factor de riesgo. Otra cosa que mencionaban mucho hablando de CUSI, pues bueno, el tipo de dieta que nosotros tenemos, hablando de, por ejemplo, que comemos mucho picante, que nuestro tipo de comida es sumamente condimentada, pues bueno, nos menciona que también es un factor de riesgo para CUSI. Hablando de medicamentos, los que le mencioné previamente, antes se dice que antecedentes de historia de vacunación, incluso hablando de suministro de agua, pues somos un país que tenemos, no en todos en los lugares del país, agua potable, pero pues no todos también tenemos acceso a comprar agua que sí sea potable, agentes infecciosos intestinales. También otro factor de riesgo que mencionaban mucho las guías es el Clostridium difficile. Pues bueno, ya sabemos que esta infección pues se asocia al uso previo de antibióticos, ¿no? Entonces, pacientes que tengan antecedentes de uso de antibióticos y bueno, se necesita descartar este tipo de agente del Clostridium porque se asocia mucho a CUSI como antecedentes. Son pacientes que tuvieron Clostridium difficile, se tiene que descartar CUSI, pues algo de los que más mencionaban las guías, pues el estrés, los anticonceptivos orales, químicos ambientales, media higiene, incluso también las transfusiones, como le comento. Esto es, si se fijan, es algo muy ambiguo, realmente abarca muchas cosas, pero sin embargo no sabemos bien la causa, ¿no? Entonces, pues nada más a tener en cuenta todo lo que puede causar, que son factores asociados a la enfermedad de CUSI. Y bueno, como les mencionaba, el diagnóstico es de exclusión. Se tiene que, bueno, para llegar a una vez descartado todo lo previo que les mencioné, pues también hay que descartar la diarrea, el diagnóstico es con diarrea crónica de 4 semanas. Ahorita les voy a mencionar con qué características. Obviamente una evidencia de inflamación activa en la endoscopia, hablando de tubo digestivo bajo, de la colonoscopia y cambios crónicos en la biopsia. Pues bueno, ahorita les voy a mencionar qué es lo que vamos en cuanto a hallazgos,
pero el clínico sospechar con la diarrea, pero posteriormente tenemos que hacerlo objetivo con el estudio invasivo. Otras cosas que hay que mencionar, lo que les había dicho, que no les había dicho, era lo de viajes. En cuanto a esto, las guías que les menciono, pues son Japón y Estados Unidos, entonces, pues son en teoría eh, países de primer mundo, por lo cual ellos mencionan que personas que cambian de sede para vivir, que van a un lugar que es con pues, un tercer mundo o que cambian a zonas que son más difíciles de llegar a los recursos, nos dice que es un gran factor de riesgo y por ejemplo, pues nosotros que somos como les mencionaba, tercer mundo, entonces pues nosotros estamos en un lugar en teoría de alto riesgo. Y bueno, lo que le mencionan los antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos que cambian, afectan la flora y se asocian a lo de Clostridium difficile, pues bueno, es otro factor de riesgo. Los antecedentes en los familiares, las enfermedades de transmisión sexual que les comentaba y pues bueno, antecedentes de radiación a nivel abdominal y pélvica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer digamos que un protocolo de CUSI para el diagnóstico o bueno, descarte de otras enfermedades? Pues tenemos que hacer, hablando en las heces, pues hacer la toxina de Clostridium para descartar esta enfermedad. Podemos, microscopía para parásitos, obviamente hacer coprocultivos para descartar alguna otra enfermedad, llámese E. coli, para Yardia, la prueba de antígenos. Y bueno, en cuanto a clínica que nos pueden orientar si es algo más agudo que como una enfermedad de transmisión sexual, pues los síntomas rectales graves pueden ser urgencia y tenesmo. Como les digo, hay que previamente hacer una buena historia clínica para sospechar, hablando de este tipo de enfermedades. Otra cosa que podemos hacer hablando de paraclínicos, pues el típico, una biometría hemática, electrolitos, albúmina, la BCG y PCR, esto también nos ayuda para ver la respuesta inflamatoria y indirectamente nos va a ayudar para saber la gravedad. En caso, hablando de CUSI, la BCG más de 30 nos dice que es un proceso inflamatorio grave y ahorita lo vamos a ver en unas escalas que les voy a mencionar para la gravedad de CUSI, ¿no? También, pues bueno, los anticuerpos citoplasmáticos de antineutrófilo perinuclear, los ANCA, también se asocian a CUSI. Sin embargo, no son específicos. Sí se alteran mucho en esta enfermedad, es decir, son sensibles, sin embargo, no son específicos de la enfermedad, por lo cual podemos pedirlos, pero tampoco no son necesarios estrictamente porque también pueden estar alterados, por ejemplo, en Crohn. Por lo cual es parte del protocolo, sin embargo, para el diagnóstico no es muy específico. Bueno, en cuanto a los estudios de imagen, pues bueno, aquí vamos a ver cómo es la distensión de la distensión del colon. Este es hablando de recto, luego sigmoides y luego todo el descendente, cómo se va perdiendo la arquitectura, cómo se va perdiendo, es irregular. Este es un trago de bario, en cual pues podemos ver cómo se va deformando, cómo va defecto de llenado del bario, en el cual pues podemos ver lesiones, aquí son áreas ya que son úlceras, en el cual de plano ya no, aquí no está pasando el bario y podemos ver cómo puede haber incluso, cuando es crónico esta enfermedad y que tuvo cuadros previos que, bueno, pues no se trataron, ya cicatrizó, puede incluso haber hasta estenosis del colon. Y pues, obviamente, como vaya evolucionando, imagínense una lesión continua, inflamación, lesiones, úlceras,
hay tejido cicatricial, etcétera, pero cuando hay eventos muy agudos de esta enfermedad que no llegamos a tratar sí, a tratar, hospitalizar a tiempo, puede haber esta inflamación ser tanta que puede distender el colon y pues puede llegar a algo que se llama megacolon, que ahorita, tóxico, que ahorita lo vamos a mencionar, que ese es el peor escenario de qué es lo que menos queremos en esta enfermedad. Hablando del protocolo de diagnóstico, hablando del estudio de imagen, hablando de trago de bario y hacer este estudio, tal cual no es parte del protocolo, no está indicado de manera inicial. Entonces, sí, nada más tener en cuenta esto. Les comento en los estudios de imágenes para descripción, hacerlo un poquito más gráfico, pero no es parte del protocolo este tipo de estudio. Obviamente, el que sí es hacer el estudio invasivo, ¿no? Toda la toma de muestra, la colonoscopía, la toma de muestra. Puede hacerse con una sigmoidoscopia flexible, puede ser con cámara, la hilocolonoscopia. Bueno, las contraindicaciones en esta, por ejemplo, sería que haya un megacolon tóxico, porque, pues, como les comentaba, este es el peor estado de la peor evolución de la enfermedad, en el cual hay gran inflamación, distensión, y al meter este tipo de procedimiento invasivo, pues puede llegar a perforar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar o, bueno, más bien esperar de una vez que tenemos la biopsia? Pues, hablando de CUSI, pues las pérdidas de marcas vasculares por la ingurgitación de la mucosa, puede haber, obviamente, edema, exudado, erosiones, puede estar muy fiable a la hora de que en las imágenes que se encuentran en el estudio, el sangrado, obviamente, perilesional de las lesiones. En la biopsia, pues, puede haber abscesos de criptas, ramificación, acortamiento o atrofia de las criptas, anormalidades celulares epiteliales, disminución de la mucina, metaplasia. Recuerda que pues esto es un estado inflamatorio y por lo cual esto va a ir deformando poco a poco la mucosa y se va a ir cambiando. Y pues hablando de datos de inflamación, pues es el aumento de la celularidad de la lámina propia, plasmocitosis basal, agregados linfoides basales y eosinofílicos en la lámina propia. Tenemos que, de todo esto que les comenté, si solamente se presenta una, pues solamente no es muy específica. Se necesita tener más de dos de este tipo bueno, resultados de inflamación, de datos de inflamación, de abscesos, de datos de ingurgitación, etcétera. Dos de estos signos para sospechar que sea altamente subjetivo y para el diagnóstico de CUSI. En cuanto a el estudio tal cual, ya ves que nos muestran las imágenes de la colonoscopia, pues bueno, como les decía, aquí se ve la mucosa que es fiable, que está inflamada, en el cual pues obviamente se observa aquí los cambios de coloración respecto a la otra, estos los datos de eritema, la pérdida de marcas vasculares normales. Aquí es tanto la inflamación que llega a un punto que se pueden formar pseudopólipos en la mucosa, que estos, bueno, estos de manera, digamos que lleva poco con la enfermedad, aquí a este nivel no ha sido muy importante la inflamación. Cuando continúa, hay una gran, pues bueno, alteración de la arquitectura en el cual pues ya prácticamente vean está toda deformada de tanta inflamación, de tantos pseudopólipos. Y aquí, pues sí hay que tener muy en cuenta que al encontrar una lesión de este tipo, bueno, obviamente nosotros no hacemos el estudio, pero sí siempre es necesario hacer una biopsia para descartar, pues, cáncer. Esto es bien importante de tomar en cuenta. Hablando en este tema de cáncer, también nos menciona que CUSI
digamos que la bibliografía, la previa nos dice que sí es un factor de riesgo para cáncer, sin embargo, o hasta el momento, en lo que les comentaba la guía japonesa y la de gastroenterología americana, nos dice que no es claro todavía esa asociación, entonces por lo cual pues hay que tomarlo en cuenta. Y pues si vemos lesiones, siempre lo importante es ver, recabar el resultado de esas biopsias para descartar pues malignidad. Y pues bueno, este es como la evolución de la enfermedad, vean cómo realmente destruye y afecta la mucosa. Y pues por eso es importante recordar que bajo la definición de estado inflamatorio crónico, pues controlar esta inflamación para que enlentecer la enfermedad y controlarla. Y aquí está el momento que estamos hablando cultural, ¿no? Pues bueno, como ya saben, pues yo soy de Monterrey, entonces les quise hablar de algo de cortes de comida, de cortes de carne, que para mí son, pues, son lindos, que deben de probar. No sé si alguien sea vegetariano, entonces perdón, pero bueno. Estos son tres tipos de corte, yo sé que hay muchos, pero bueno, el de acá, este es yo creo que es muy buena foto, es de los mejores cortes que a mí me gustan, ese es el tibón. El tibón es parte de la parte posterior del lomo, obviamente del ganado. Tiene, bueno, en cuanto a sabor es muy bueno, pero como recomendaciones se recomienda entre 3 cuartos y no tan cocido como para saborear el tibón, ¿no? Este es ribeye, este es, bueno, parte media del lomo. Este es al nivel de las vértebras de 5 a 12 del ganado, del costillar. Y pues bueno, para mí es de los mejores porque realmente tiene un gran sabor. Y también, como les comentaba, estos tres se recomiendan como 3 cuartos de cocción para aprovechar su sabor, que no pierda el jugo y pues bueno, y que le sepa mejor, ¿no? Y este es una variante del ribeye, este se llama cowboy, que como ustedes pueden ver, es parte del ribeye, pero también tiene una porción de hueso. Y pues bueno, se saca del costillar a nivel de la vértebra de 5 a 10. Y pues bueno, también es de los que más me gustan a mí. Realmente eh, son cortes, como le llaman, finos, pero son un poquito más caros, pero están muy buenos. Eso es lo que es mi recomendación para cuando quieran echarse un buen cortecito después de esta contingencia. Y bueno, ya, cero comerciales. Continuamos. Entonces, ya una vez hecho el diagnóstico, descartado más enfermedades, tenemos que ver la extensión de la misma. Y esto es obviamente con el resultado de la colonoscopia, que es parte del protocolo. Como les mencionaba, inicialmente la enfermedad empieza con solamente el recto, que la proctitis, la historia natural va aumentando hasta el sigmoides. Y esta es otra, bueno, aquí como les menciono, limitada recto y colon sigmoide, que no involucra el colon descendente. Cuando ya, digamos que lo llama, es localizada, y este es parte de cuando, este es muy común, hablando de la enfermedad, estos dos escenarios eh, bueno, vamos, aquí en esto se los menciono, hago hincapié, porque cuando se presenta esto, damos cierto tipo de tratamiento a diferencia de cuando ya abarca más allá del recto hasta la flexión esplénica, y aquí, entonces, aquí ya lo delimitamos como colitis ulcerativa, y aquí el tratamiento es diferente a estos dos escenarios, ¿no? Conforme vaya avanzando la enfermedad, en una colitis extensa ya nos habla que todo lo previamente mencionado, más
se extiende a esta porción del colon, se extiende proximal a la flexión esplánica y, pues bueno, respeta el ciego. Cuando ya es una pancolitis, pues nos dice que pues ya tomó todo el colon. Hablando de esto, o importante, nos dice que la literatura nos dice que lo más común es que sea proctitis y proctosigmoiditis en cuanto a cuando hacemos bien el paciente para hacerle el protocolo y hacemos el diagnóstico, lo encontramos en estos dos estadios. Sin embargo, bueno, encontré otros artículos, no los mencioné, pero pues bueno, sirve para este tipo, para la discusión o no sé, ya hablaremos al final de la clase que es como la experiencia de los doctores, que hubo un artículo que encontré que era de la raza, que nos dice que cuando llegó el paciente para hacerle el abordaje, el diagnóstico por sospechas de CUSI, ellos encontraron que estaban en estos estadios la mayoría de las veces, en pancolitis y colitis extensa. Entonces eso va en contra pues, la literatura. Sin embargo, pues obviamente ellos lo vieron en tercer nivel, entonces pues a lo mejor pues obviamente no abarcan toda la población, un segundo nivel, que es lo que recibe más pacientes a comparación de tercer nivel, que es como un tratamiento más especializado. Entonces, pues bueno, para que recuerden esto, porque de aquí ya no, más adelante voy a mencionarlo para el tratamiento, ¿no? Hay mucha diferencia entre uno y otro. Pues bueno, la enfermedad tal cual, obviamente, si el estado inflamatorio no se detiene, persiste, hay lesión de la mucosa, como les decía, a nivel del recto, pues el diagnóstico es que presenta cuadros de diarrea, que inicialmente no tienen que tener con sangre, pero posteriormente, si persiste, pues puede haber eventos con sangre. Obviamente distensión, dolor abdominal, urgencia, tenesmo. Si avanza esta enfermedad, como les digo, digamos la historia natural, puede llegar a ataque al estado general, caracterizándose por fiebre, fatiga, pérdida ponderal, perdón. Las complicaciones agudas pueden variar. En general, la enfermedad nos dice que en un paciente joven, tanto como joven y adulto mayor, cuando se presenta de primera vez, tiene una presentación benigna, tiene un episodio, se puede autolimitar o necesitar el uso de tratamientos que ahorita lo voy a mencionar, y ahí remite. Pero cuando se presenta como con un sangrado grave, una hemorragia masiva, obviamente más el ataque al estado general nos habla más de una colitis fulminante. Este es el peor episodio o más bien presentación de la enfermedad. Esta colitis fulminante puede evolucionar es tanta la inflamación que llega a algo que se llama megacolon tóxico, en el cual pues bueno, a nivel de colon, está tan dilatado el colon, nos dice que son más de 6 centímetros a este nivel y a nivel fecal más de 9 centímetros. Más datos de toxicidad sistémica que ahorita les voy a mencionar. Obviamente es fiebre, taquicardia, etcétera. Que esto nos habla de una afectación sistémica. El peor escenario de CUSI pues es la perforación. Uno, puede llegar a ese escenario por el megacolon, por la gran distensión, que es tanto la distensión que se perfora o que haya tenido cuadros previos de CUSI. No tiene que ser necesariamente megacolon. Sin embargo, no ha llegado a hacerse el tejido cicatricial a este nivel y por lo cual presenta un nuevo cuadro de inflamación y ahí es cuando se puede perforar porque la mucosa está muy friable. Y bueno, en cuanto a la evaluación clínica de la enfermedad, la valoración de la gravedad. Una vez que ya tenemos el resultado de la biopsia, ya tenemos bueno, el diagnóstico de CUSI, ¿cómo lo podemos clasificar? Pues con la clínica. Entonces, se divide leve, moderada, severa. Leve es 4 episodios al día con o sin sangre en cuanto a evacuaciones diarreicas, sin datos de infección.
sistémica. La BCG se puede solicitar y puede ser normal. Normal es menos de 30. Puede tener cólicos, puede, como le decía, flatulencia, distensión, puede cursar incluso con estreñimiento. Puede, o sea, es variable dependiendo del- de la presentación en el paciente. Pero en general quédense con esto. Lo que cambia es los días, perdón, las evacuaciones. Y aquí en la moderada también puede presentar evacuaciones diarreicas, pero aquí son más de 4 al día. Estas sí son con sangre y esta sí va a tener medianamente una afectación sistémica. ¿Con qué? Pues bueno, temperatura. Nos dice que de 37 sin llegar a fiebre. Eh, pero bueno, este es en cuanto a moderada y grave, es que sean más de 6 episodios de diarrea con sangre, diarrea en el día, con sangre, disminuidas en consistencia, puede ser, pero también aquí lo importante es que los 6 episodios más la afectación sistémica, que la sintomatología sea muy marcada, que tenga más de 37 de temperatura, la hemoglobina pueda, por los sangrados que tiene por el recto, puede haber anemia menos de 10.5, la BCG aquí ya va a estar aumentada a más de 30. Entonces, este es lo marcado, lo que podemos saber mediante la clínica, que este es un estadio muy severo y obviamente el tratamiento en cuanto a esto, ¿para qué nos sirve esto? Lo divide la guía de gastroenterología, tratamiento para leve y moderado y tratamiento para moderado y grave, ¿ok? Entonces, para que lo tengan bien en claro esto para poder avanzar, ¿no? Entonces, también hicieron una escala de gravedad y pues bueno, este es en general, ¿no? Este es el resumen de lo que les comenté previamente, pero con datos ya objetivos más que clínicos. Entonces, pues realmente es casi lo mismo en cuanto a las evacuaciones, menos de 4, 4 más y más de 6. Aquí, como les decía, prácticamente no hay nada clínico, todo está normal, digámoslo así, solamente son las evacuaciones con diarrea y pues puede haber o no sangre. Y aquí ya puede haber un poquito de afección hablando de la hemoglobina. Aquí solamente puede haber lo que es febrícula y bueno, lo que cambia es las evacuaciones, más de 4. Y en el grave, pues ya lo habíamos dicho, todos los previos, más de 6, taquicardia, ya va a haber temperatura, va a haber anemia, la BCG y la PCR van a estar elevadas. Otra escala que mencionan, esta es, pero con lo clínico y lo objetivo de la colonoscopia. Esta es una escala de la Mayo Clinic y nos dice que, bueno, en qué patrón de evacuaciones tiene. Le da un puntaje, obviamente a mayor evacuaciones, pues mayor puntaje. Si tiene 5, pues va a ser de 3 puntos. También la cantidad de sangrado que presenta, en cuanto a si es prácticamente puro, solamente sangrado o evacuaciones con sangrado o medianamente sangrado y evacuación. Todos, cada uno son el máximo de 3 puntos en cada ítem. Aquí abarca lo que le mencionaba, la diferencia de los hallazgos endoscópicos y pues bueno, obviamente si hay presencia de úlceras, pues ya es el puntaje mayor. Y pues bueno, en cuanto a aquí el reporte de la colonoscopia, de acuerdo a quien lo realizó, pues lo que él considera si es moderada, leve o leve, moderado o severa en cuanto al grado de colitis. Se suman, obviamente, entre más puntaje, pues mayor severidad, y nos dice que de 6 a 12 es severo, de 2 a 5 es moderado, y pues menor a eso es leve. Entonces, lo que les comentaba, la historia natural de la enfermedad presenta ataques de diarrea de semanas a meses. Como les decía, se puede autolimitar, no es continuo. Sin embargo,
pues puede haber exacerbaciones, lo que le mencionaba de factores de riesgo, pues el estrés, no lo sé, un mal día, una mala semana, algún problema, puede haber, y esto puede como factor de exacerbación intermitentes que alternan con periodos largos de remisión. Posteriormente, un pequeño porcentaje con síntomas crónicos, es decir, diarrea crónica, la cual pues una vez o 2 veces a la semana, no tiene que ser necesariamente diaria. Posteriormente, evoluciona al cuadro a nivel de recto, que ya la proctitis tal cual. Este es el curso más benigno, pero sin embargo, si nos dice que si se deja, si no se da tratamiento, pues evoluciona la inflamación y pues puede llegar a lo que es la pancolitis, que ese es el peor escenario que les decía, que la pancolitis pues nos lleva nos dice que fue tanto el tiempo que no tratamos al paciente que ya afectó a todo lo toda la mucosa colónica. La edad al diagnóstico es algo importante. Como les decía, es de 15 a 30 el primer pico, y después de 60 a 80. Nos dice que cuando tenemos el primer episodio, 67% al menos ha tenido una recaída a los 10 años del diagnóstico. Todos tienen una recaída, sin embargo, el punto es que no evoluciona la enfermedad hasta el peor escenario, que es lo que le decía, la pancolitis. Y bueno, en cuanto a su extensión hasta 20% dentro de los 5 años. Es decir, es una enfermedad que va evolucionando lentamente. Realmente para que llegue a un estadio final, como le decía, el peor escenario, pues toma mucho tiempo. Dice aquí nos menciona que hasta 5 años. La proctitis se presenta en 50% de los pacientes. Hablando de la enfermedad a nivel proximal del colon sigmoide, es cuando una vez que llega ahí, al colon sigmoide, para que llegue a pancolitis es un 9% de progresión. Obviamente es dejando la libre evolución. De las partes, hablando de tratamientos quirúrgicos, el riesgo de colectomía puede presentarse hasta 20-30% en las complicaciones agudas o por enfermedad médicamente intratable, es decir, que no responde al tratamiento. La colectomía es como que lo último que queremos llegar de escenario para el tratamiento del CUSI, ¿no? Y pues bueno, la pancolitis es un 19% de riesgo de colectomía después de 10 años. Como les digo, hay nuevos tratamientos, hay nuevas inmunoterapias que lo que no queremos es llegar, como les decía, una vez ya teniendo pancolitis, llegar a colectomía. Es el peor escenario y pues bueno, es un gran porcentaje, hasta 20%. Hay otras manifestaciones de esta enfermedad, en cual pues les comento no son las comunes, pero durante la evolución de la enfermedad hasta un 25% van a presentar este tipo de lesiones, que le llaman manifestaciones extraintestinales. Y pues bueno, es menos del 10% en la presentación inicial. Es decir, que debuten con estos síntomas bueno, patologías. Pues hablando de las manifestaciones tal cuales, de todas las más común es la artritis. Es la más común, es periférica y no destructiva, de articulaciones grandes. Hablando de oculares, pues puede presentarse uveitis, epiescleritis, escleritis, iritis y conjuntivitis. Dermatológicas en el tema nodoso, pioderma gangrenoso. Hablando de hígado, puede haber colangitis esclerosante primaria, hígado graso, enfermedad autoinmune. Hematopoyéticas, hay mayor riesgo de trombosis venosa profunda y arterial. Las pulmonares son poco frecuentes, puede ser desde TEP, toxicidad pulmonar por fármacos, que ahorita lo voy a mencionar. Hablando del tratamiento de la enfermedad que puede afectar a pulmón, pero lo más común son las que se queden de esta diapositiva es la artritis, que es lo más común.
De aquí ya nos vamos a las complicaciones crónicas, como les decía, cuando hay episodios recurrentes que ya cicatrizaron, que ya no están agudos, la mucosa va perdiendo, pues bueno, su arquitectura, ya no va, se va perdiendo, se va deformando y puede llegar a estenosis. Se dice que hasta un 10% de los pacientes presentan afección de estenosis en el colon rectosigmoide. Y como les decía, se asocia a displasia o cáncer colorectal. La pancolitis, a partir de la pancolitis, a partir de 8 a 10 años. Como digo, es cuando la evolución de la enfermedad ya es la última. Y bueno, tratamientos, ya vamos a ver lo más importante. Hablando de tratamientos, la base o como el caballito de batalla son los 5 aminosalicilatos. Estos son los importantes, hay 3 tipos, mesalazina, la sulfalacina y los que son prodrogas que son partes de las 5 aminosalicilatos. La mesalazina es un tratamiento el cual, como les decía, por estructura es completamente un 5 aminosalicilato. Vienen varias presentaciones, ahorita las voy a presentar, tanto entérica, en gránulos, puede ser también en supositorios. Y lo importante aquí, la dosis, cuando un paciente se hace el diagnóstico de la enfermedad, son 2 gramos día, menos de 2 gramos día. Posteriormente se va a aumentar esta dosis a 2 a 3 gramos, esa es la dosis meta. Y cuando se sube es cuando previamente ya tiene el diagnóstico, no se controló, se dio tratamiento bioral y aparte de eso el tratamiento no funciona y presenta, ya se hace el tratamiento, se ajusta y se agrega el tratamiento de la mesalazina más bioral más la rectal y no funciona, pues vamos a subir la dosis a 3 gramos al día. Algo que importante que nos menciona la guía es en cuanto a la dosificación, nos dice que lo ideal es que se tome una vez al día, es decir, los 3 gramos o 2 gramos que esté tomando una vez al día para el apego y la adherencia. Y realmente es mejor una vez al día que 2 a 3 veces. O sea, no hay tanta diferencia entre uno y otro. También está la oxalacina, bensalacida, que estas son la oxalacina son 2 partes, digamos que dos fracciones la 5-asa y la bensalacina es una parte que posteriormente se tiene que activar, como les dije, es una prodroga o profármaco. En cuanto a esto, lo importante, la oxalacida causa diarrea acuosa, es el principal causa por la cual no hay apego al tratamiento. Si hablando de esta familia, bueno, pues se prefiere el bensalacide porque tiene menor riesgo de la diarrea acuosa o secretora. Hablando de cuestiones de efectos adversos, de esto, obviamente, si hay hipersensibilidad a este fármaco, pues evitarlo. En general, el peor escenario de los dos es la nefritis intersticial, que es muy rara. Puede haber cefalea, puede incluso parecer que exacerba la enfermedad, es decir, puede presentar distensión, dolor abdominal, diarrea, pero le digo, esto es algo no común. Sin embargo, pues bueno, tiene digamos que efecto adverso paradójico. Lo que trata de curar pareciera que lo imita en cuanto a efectos adversos. Entonces, el otro que también otra familia de tratamiento que vamos a hacer es la sulfalacida, que es otra prodroga. Esta está unida a una sulfapiridina. Posteriormente se convierte en 5-asa y después de su metabolismo y una sulfapiridina. Y aquí, este es a nivel colónico. Aquí la diferencia y por cuál tiene efectos adversos, se dice que, bueno, el 5-asa es la que hace el efecto terapéutico, pero hablando de con qué está unido con la sulfapiridina,
pues puede afecta el metabolismo de las purinas y este es su efecto adverso, por lo cual de estos tres yo les diría pues quédense con la mesalazina. Y pues bueno, la sulfalacina se asocia a efectos, hablando de dermatológicos como raros, pero puede estar presentes como el síndrome de Steven-Johnson, puede afectar a causar anemia, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis. Como les decía, no son de los más comunes y pues tenemos que estar checando, solicitar una BH con ese tipo de tratamiento y con estos dos solamente, principalmente la función renal, por lo que les sale de nefritis. Y ahora sí ya nos vamos al tratamiento. Entonces, ¿te acuerdas que les decía? Leve a moderada. El tratamiento ideal es la mesalazina, 2 a 3 gramos de dosis inicial. Si a pesar de esto no hay respuesta al tratamiento, se agrega la mesalazina, pero vía rectal. Si a pesar de esto no hay respuesta, se aumenta 3 gramos más diarios vía oral más vía rectal. Y como les decía, se recomienda una dosis única diaria. Eh, lo que, de lo que les comentaba en cuanto a qué no recomienda la guía, esto es hablando de la americana de gastroenterología, no probióticos, sino cúrcuma. Ok, el tratamiento. Estamos hablando de leve a moderada y hablando en cuanto a extensión a proctitis y proctosimoiditis. Como les decía, hay que dar los 5 ASA, supositorios o enemas. Los supositorios solamente si es solamente proctitis. Y enema es para cuando hay estos dos. Y la remisión se dice que hay hasta un 90%. Y pues bueno, estos tipos de presentaciones alcanzan al colon, sigmoides, proximal y flexión esplénica. Aquí no se recomienda el uso de esteroides. Ahorita les voy a mencionar en qué escenarios sí se usan los esteroides. Y nada más. Este es el tratamiento a estos niveles, ¿no? De aquí, de leve a moderada, como les decía, el resumen es, de primera línea son los 5 ASA. Las preparaciones de espuma, ahorita les voy a mencionar más bien los medicamentos, en qué presentaciones vienen, llegan hasta el colon medio sigmoideo. Recordar que los supositorios solo son efectivos a nivel del recto. Si el paciente no puede retener los enemas debido a la irritabilidad de la rectal, se indican preparaciones de espuma. Estas son las indicaciones de esto. Y nos dice, hablando de esto, que tienen que retenerlo 10 minutos, más de 10 minutos para decir que se hizo una aplicación adecuada. Si no, pues se tiene que repetir la dosis. Cuando no hay respuesta a este tratamiento, lo previo que les mencioné, pues bueno, hay que aplicar los esteroides tópicos, esta es la indicación. Son la combinación de los 5 ASA más los esteroides tópicos, más, y si no responden, 5 ASA, enemas o supositorios vía oral y el esteroide tópico. Y este es de 3 a 4 semanas para valorar si respondieron o no. Este es un tratamiento, como les digo, no es inmediato, se va controlando. En cuanto a la moderada y severa, el tratamiento en primera línea es el infliximab. Este es solo una ámpula, una vez a la semana, y esto es lo que vale en la farmacia San Pablo. Hay mucho, el infliximab, ¿qué es? Es un antagonista del factor necrótico tumoral alfa. Sin embargo, hay más de esta línea. El tofacitinib, también se indica solamente si hay resistencia al infliximab o o si se va a hacer un ensayo clínico con este tipo de pacientes. Si no responde el infliximab, otra alternativa es dar tiopurinas como la cetoprina o metrotexato. De estos dos, lo que nos dice la guía, nos dice que las tiopurinas, que son en la cetoprina, que es un derivado de la 6-mercaptopurina, es lo que se puede hacer. En metrotexato se infirió que como funciona en Crohn, va a funcionar en CUSI. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados clínicos para ver su eficacia.
Y aquí el uso de esteroides intravenosos, la única indicación está en colitis fulminante. Es una dosis de 40-60 miligramos día con un máximo de 7 días. Y algo importante es, que nos dice la guía, no hay que usar antibióticos de manera profiláctica, siempre y cuando se haya descartado un proceso infeccioso. Y de aquí. Y bueno, esto es lo que les decía. Este es hablando de una colitis fulminante. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues bueno, tiene afección sistémica, tiene taquicardia, tiene pico febril, bueno, aquí febril más de 37.8, anemia menos de 10 y el eritrocito sedimentario más de 30. Aquí se va a usar, esta es la única indicación de esteroides vía intravenosa. Y pues bueno, de aquí de esto, dependiendo si hay un proceso infeccioso, pues se usa antibiótico. Si a pesar de esto no responde al tratamiento, se puede agregar infliximab o ciclosporina. Algo que nos mencionan los japoneses y por qué es importante esta guía que les mencioné, los japoneses valoran, tienen un apartado específico para adultos mayores y nos dicen que la ciclosporina, hablando de inmunomoduladores, no es el ideal para el adulto mayor. Se prefiere infliximab o las tiopurinas, hablándose como la cetoprina. Y pues bueno, este es en cuanto a la colitis que requiere hospitalización. Este es el tratamiento, los tratamientos, ya vamos a acabar. Pues bueno, este es la mesalazina en supositorio, este es en tabletas y estos son los costos también en supositorio, dependiendo. Acuérdense que les dije que la dosis hay que darla en un solo día si es vía oral y los enemas cada 12 horas. Y pues bueno, aquí están las presentaciones con sus diferentes dosificaciones, o sea, de gramos, miligramos o gramos. Otra presentación, aquí está para enemas. Pues realmente sí, pues no es una enfermedad barata, pero estos son los más baratos bueno, que son como que los más, como hay muchos tipos hay varias farmacéuticas que lo hacen, pues entonces, pues el precio no está tan caro. Pero pues obviamente este es lo que le decía, el tratamiento es de 6 a 8 semanas, de 4 a 6 semanas, pues imagínense, sí es un poco caro. Estos son los granulados. Esto es lo que le decía si el paciente no es incontinente, ¿no? Usar los granulados. Y bueno, este es pura mesalazina, estos son de tabletas, más de 60 tabletas, digo, para un tratamiento crónico. Y esta es la sulfasalazina, esta es otra como les decía, que de todas las 5 ASA, pues el ideal son estas, ¿no? No usar tanto la sulfasalazina por los efectos adversos. Y pues esto es lo que le resumí, hablando de moderada severa. Se los dejo aquí para si lo quieren leer con más detenimiento. Y pues bueno, la terapia de mantenimiento no se recomienda en el primer episodio de proctitis, es decir, cuando debuta la enfermedad. Y pues bueno, es cuando hay proctitis más un episodio eh, al año, entonces hay que hacer estudios hablando de extensión para ver cómo va haciendo la extensión de la enfermedad y pues saber si se está manteniendo, es decir, solamente en recto, en sigmoides o si está avanzando para saber si está funcionando la terapia de mantenimiento en cuanto a este tipo de cosas. Y pues bueno, como les decía, los enemas y los supositorios son solamente cuando hay proctitis o proctosimoiditis. Y bueno, suspender cuando hay una remisión durante 2.6 años. Entonces, pues realmente sabiendo la extensión y qué tanto evoluciona la enfermedad, podemos valorar si se ha mantenido o no. Y pues nada más, este es como resumen. Cuando hay el tratamiento, cuando hay colitis a nivel del lado izquierdo, pues lo que les mencionaba, iniciar con las dosis bajas
Cuando hay colitis extensa, pues hay que dar tratamiento de mantenimiento, con lo que les dije, con los factores de necrosis tumoral alfa. Cuando hay pancolitis, pues dependiendo, obviamente si hay episodios muy agudos en los cuales ya no son refractarios al tratamiento, pues hay que valorar el uso de tratamiento quirúrgico. Y pues bueno, este es como de manera inicial. Ah, en cuanto al tratamiento de mantenimiento, se recomienda para colitis izquierdas, pancolitis o colitis extensas. La combinación con terapia oral e intermitente rectal puede ser mejor que la terapia bioral. Pues como les decía, el tratamiento de mantenimiento son de 6 a 8 semanas, son de larga evolución, son tratamientos que son continuos y se logra la respuesta clínica o remisión adecuada. Como les decía, no se recomienda enemas o esteroides ni vía oral para terapia de mantenimiento por efectos secundarios. Recordar que, pues bueno, los factores de necrosis tumoral, los antagonistas como el infliximab, lo que nos decían los japoneses era que les va bien. Inicialmente la respuesta es más tardía en el adulto mayor, sin embargo, lo valoraron a las 10 semanas y se vio la misma tasa de eficacia en tanto adulto joven y adulto mayor. Sí. Pero se vio que a largo plazo los pacientes adultos mayores no toleran estos fármacos, los de factores de necrosis tumoral. Dice que no toleran más de 6 meses y nos dice que es por efectos adversos. Pues recuerda que son terapias, pues a pesar de que son muy, muy específicas, afectan al sistema inmune y nos dicen que pues tienen mayores efectos adversos en el adulto mayor. Y pues nada más, estos son como que medidas generales que si les sirve para, si tienen algún paciente en la consulta o algo, qué es lo que deben de evitar, qué es lo que deben de, de, de tener en cuenta que les puede caer mal a este tipo de pacientes, ¿no? Y pues bueno, el tratamiento quirúrgico es cuando, como les decía, es refractario, complicaciones externas al tratamiento médico, agudas, prevención de carcinoma, pues bueno, se puede hacer, hay hasta 5 o 6 tipos de tratamientos quirúrgicos, la protocolectomía total no restaurativa o restaurativa, que si con colostomía, etcétera. Ahí es algo totalmente quirúrgico y por lo general lo que nos dicen las guías dicen que los quirúrgicos prefieren con reservorio. O sea, una colectomía y pues bueno, ahí dejar es lo que prefieren en general, más como les comento, pues algo ya dependiendo del caso y del expertise del doctor, del cirujano. Y pues ya, nada más. No sé qué quieran comentar, decir. Muy bien. No sé si quieren hacer preguntas o comentarios, doctores Juan, doctor Lascano. Sí, no, bien, bien. Ajá. De los que casi hay algunos que no estoy viendo. Ah, ya los vi. Pongan su video. Ya los vi. ¿Qué recomiendan de dieta, Leslie? Pues de las listas que ahí puso Carlos, es dieta rica, bueno, dieta baja en grasas, A ver, productos sin lactosa. que Pablo, a ver, dime, ¿tú le dabas una dieta sin gluten? Bueno, ¿cómo, Doc? ¿Tú le recomendabas una dieta sin gluten o alguien quiere, además de Pablo, alguien quiere comentar o okay. O sea, en cuanto a la dieta, ¿qué dieta le recomendabas? Ah, está bueno.
Dice, ok, le vas a dar una dieta sin grasas. ¿Y qué puedo comer, doctora? Oiga, ¿y puedo tomar gluten? ¿Eso que venden en las tiendas sin gluten me conviene? Pues ¿O sí, le haces una prueba también de enfermedad celíaca? pues sí, Doc, habría que descartar las enfermedades que causan mala absorción también, ¿no? Entonces Entonces, eso quedó pendiente, ¿no? Eso como, quedó ajá, pendiente, ahondar un poco más sobre la dieta porque son cosas muy prácticas. Siempre te preguntan, casi siempre, no sé si ustedes, seguramente sí, ¿no? sí, Siempre les preguntan, oiga, ¿y puedo comer chile? ¿Y puedo comer tortilla? ¿No? Siempre te preguntan, ¿a poco no? Sí. sí, Y básicamente en cualquier enfermedad, en la consulta casi siempre te preguntan eso. Es como ya les he dicho, como cuando casi ya salen del consultorio y te dicen, oiga, ¿y el dolor en el pie también es por lo mismo? Le contestas, no, pues sí, sí también, ¿no? O cosas más sencillas en la dieta, ¿no, doctor? Como las legumbres. Eh, Ajá. la lechuga, por ejemplo. La lechuga es buena, ¿no? Y la pregunta es, ¿en el QSI es buena? Carlitos, el No. ponente, ¿tú qué dices? Pues según yo no, pero, o sea, específicamente eso no leí que estuviera contraindicado, no me acuerdo. Entonces, No. falta revisar eso, ¿no? Lo de la dieta. Sí, Y la otra, frijolito. la asociación con enfermedad celíaca, el gluten, ¿verdad? Sí. Ay, Sí, eso que es frecuente, ¿no? ¿Verdad? ajá. Pero ¿qué otra cosa había apuntado aquí? Déjame ver. Ah, ya. En cuanto al tratamiento, Ajá. además de la sulfadiazina, por ejemplo, ¿cuándo utilizarías algún antiparasitario o en todos los pacientes solicitas también copros, por ejemplo? O Pues se sea, supone que sí, porque tienes que descartar otras en la causas de... asociación de una enfermedad por parásitos aquí en nuestro país y en determinadas zonas, ¿qué tan frecuente pudiera ser? Que a veces, aunque no tengo estudios de prevalencia, pero quizá valga la pena buscarlos, ¿no? Yo creo Y, que por ahí alguien lo ha hecho. y ahí la cuestión es tratar de determinar si es solamente la infección por parásitos o lo que gusten que tenemos en nuestra flora nacional, o si es un QSI exacerbado por esa parasitosis o infección. El mismo Clostridium difficile puede presentarse en un paciente con la predisposición asociada a un tratamiento antibiótico por algo, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico y le dan tratamiento antibiótico profiláctico y empieza con la diarrea y tiene las características de un QSI y a alguien se le ocurre porque lo asocia con el antibiótico, el AINE y el procedimiento quirúrgico y le sale positivo al procedimiento difícil. Le dan tratamiento y no mejora. ¿Y ahora qué hago? Y resulta que en realidad solamente está haciendo evidente la patología de fondo que no se había manifestado antes. Es como un evento clarificante. El QSI en realidad puede estar subdiagnosticado. Es difícil al inicio de los síntomas. Ajá. Entonces, deben de tenerlo en cuenta. Hay diferentes estudios y marcadores que por ahí mencionó Carlos, que los menciona de una manera pues rápida, claro, con características, ¿no? O para cumplir con la presentación completa, ¿verdad? Pero que valdría la pena que la revisaran con un poquito más de detalle, porque la diarrea es algo frecuente en el adulto mayor y no infrecuente que pudiera ser una manifestación de algo que ya tenía. Igual y le dicen, es que yo toda la vida he padecido del intestino, siempre me dan diarreas, porque había tenido en realidad un cuadro leve.
Luego también quizás valdría la pena que nos hablara un poquito más, profundizar sobre las características histopatológicas de las biopsias que van a apoyar al diagnóstico del CUSI y cómo lo dividen. Se dividen en tres básicamente: la que es eosinofílica, la que es la linfoplasmocitaria, que es en sí la más común, y la que es indeterminada. Y va a estar, la diferencia se basa únicamente en el recuento total de células inflamatorias de la biopsia, ¿sí? Y entonces de repente nos llega un reporte histopatológico y la verdad es que no lo sabemos interpretar, hasta que nos profundizamos un poquito más en esto. Se dice que es eosinofílica si tiene al menos de 21 a 22% de células eosinófilas en el recuento total. Si tiene 30 o más por ciento de células plasmáticas, los linfoplasmocitarios, entonces va a ser el CUSI habitual. Pero cuando no cumple ninguno de estos dos criterios, entonces se queda como indeterminado. La peor es la linfoplasmocitaria, que habitualmente tiene más del 60% de infiltrado. La mejor es la indeterminada, es la que habitualmente tiene un curso leve e incluso se dice que puede ser reversible o alcanzar remisión total. La eosinófila va a tener un comportamiento muy inespecífico con remisiones y exacerbaciones periódicas. Entonces, hay mucho que comentar todavía por ahí. Por ejemplo, la utilidad de la calprotectina y de los marcadores de inflamación, que en un inicio pueden ser incluso pronósticos. Luego comentarles, porque lo menciona, pero no enfatiza un poquito la severidad de la pérdida de peso. El CUSI se considera una de las enteropatías perdedoras de proteínas y en sí pierden peso porque eliminan una gran cantidad de proteínas. La pérdida de peso es masiva, de hecho llegan a, incluso en silla de ruedas los pacientes, de tanta sarcopenia que les produce. Entonces, ustedes evalúen que esa pérdida de peso no está siendo por mala absorción, sino por que están en realidad eliminando las proteínas a través de toda la inflamación de CUSI. ¿Sí? Bueno, no sé, quieren comentar, yo me la puedo pasar. Esta es mi enfermedad, la conozco, sé cómo se comporta, sé lo que hacen. En los tratamientos, por ejemplo, también yo creo que hay que enfatizar un poquito más cómo se inicia, porque puede ser muy dramático el inicio, y si no actuamos de manera rápida y oportuna, se puede llegar incluso a tener que pasarlos a cirugía. ¿Sí? Como dice Carlitos, está actualmente aceptado que puede ser toma única o dividir la dosis. La presentación más alta de todas las mesalacinas y sulfasalacinas son 500 miligramos. Imagínense si tienen que tomarse de un jalón 8 gramos. Son 16 tabletas, que no te las pasas tan fácil, ¿verdad? La dosis habitual, que son entre 2.5 y 3 gramos, y eso es una vez ya alcanzada la remisión de la enfermedad, pues igual te echas tus 8 tabletitas al menos. Entonces, bueno, por eso a veces los pacientes mayores no la toleran. Espérenme tantito. El cuadro sintomático, sobre todo cuando hay proctitis, es muy severo, muy severo, que impide incluso al paciente moverse, salirse de la casa. Entonces es cuando se recomienda los enemas. Por ejemplo, no sé si mencionaste la budesonide oral, que puede utilizarse como adyuvante al uso de la mesalazina en los cuadros que no responden de manera rápida o oportuna, que tienen marcadores de severidad. Habitualmente son de 8.5 a 9 miligramos al día, y hay una presentación en tabletas. La remisión se debería de alcanzar en 2 a 4 semanas, y si no, tienes que cambiar el esquema de tratamiento, como decías, a tiopurina, esteroide, o a esteroide y una anti-TNF, y una vez que alcanza la remisión ya la cambias a la tiopurina más la anti-TNF. El que más se ha utilizado es el infliximab, pero se puede utilizar el adalimumab, y hay uno último que es el de rescate para todos los casos refractarios, velacizumab se llama más o menos. Ese no me acuerdo bien cómo se llama, porque es reciente. Pero como ya vieron, todos los anti-TNF son carísimos, carísimos.
y solamente alguien que tenga mucha lana o un buen seguro, pues lo va a alcanzar. Y además, lo que no mencionó es que su efecto, su eficacia es aproximadamente por 1 año y después empiezan a perder su eficacia. Se sugiere que se pudiera cambiar a un anti-TNF diferente. Y si no responde, entonces hay que buscarle si no ha desarrollado anticuerpos ya contra los anti-TNF, que puede suceder. Luego, las manifestaciones extraintestinales también suelen ser severas. Los dolores articulares son de veras severos, tal cual si hubieran ustedes fracturado o hubieran tenido un esguince muy fuerte. Y suelen aparecer en muñecas, rodillas, tobillos, hombros. Pero hay que tenerlos presentes. El eritema nodoso, algo frecuente, que de repente puedes tú pensar que estás teniendo una reacción alérgica al medicamento que estás dando. Y sin embargo es en sí una manifestación más de la enfermedad. ¿Sí? Luego, por ejemplo, los probióticos no se ha visto que mejoren en nada, sino al contrario, pudieran ser perjudiciales. La dieta es muy, pero muy importante, tratar de tenerla controlada. Así que eso yo creo que sí lo deben de buscar y evaluar, porque pacientes con diarrea vamos a tener un montón, y más en el adulto mayor. Como les dijo el doctor, ¿qué puedo comer? Porque es difícil a veces. Le buscas por una, le buscas por la otra, y pues al final pareciera que todo te puede caer mal. ¿Sí? Las indicaciones quirúrgicas también son muy específicas. Este es un padecimiento que quizás no vamos a ver nosotros de manera única y no tanto de manera frecuente con nuestros adultos mayores, pero bueno. Ya, no sé si alguien quiere comentar algo más. Muchachos. Por ejemplo, si alguien desarrolla colangitis esclerosante, el monitoreo por su asociación alta con cáncer con endoscopía se debe realizar de manera anual. Si es una pancolitis y alcanzó la remisión, se debe de realizar la primera endoscopía de control al año, después a los 3 y luego a los 6. Y si en esa sales bien, pues ya la libraste y te la vas a estar haciendo cada 6 u 8 años. La asociación con cáncer en la colangitis esclerosante puede ser hasta del 30%. Y para eso se desarrollaron nuevas técnicas en la colonoscopía con marcadores como azul de metileno para tratar de identificar la displasia de manera temprana. Y cualquier pólipo debe de considerarse sospechoso. ¿Sí? ¿Cómo ven? No sé si alguien quiere comentar algo. Pues, bueno. Pues muy interesante, ¿no? Es cuando nosotros sufrimos la enfermedad o sea, la vivimos, la padecemos, creo que tenemos más sensibilidad para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante la experiencia que nos cuentas, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Y se los cuento por la experiencia vivida. Sí, claro. Porque a mí me salió positivo el Clostridium difficile, me salió hasta el cielo la calprotectina, me hice marcadores de todo, hasta de tuberculosis para iniciar el anti-TNF porque no respondía. Y yo afortunadamente respondí a esteroides, pero perdí 20 kilos en menos de un mes. Y la fiebre no se iba, los dolores eran generalizados, todo me caía mal. Hasta 30 evacuaciones en un día. Ay, cabrón. La verdad es que sí te espanta, sientes que se te va la vida. Ajá, por un... Ajá. Literal. Ok, está bien. Pues muy bien. Bueno. Entonces el lunes veríamos lo de Crohn, ¿no? Sí. ¿Sí? Tú también lo preparaste, ¿verdad, Carlos? Sí. Ah, perfecto. Y en un ratito les mandamos los temas para martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Vale.
Mañana, ¿cómo va a ser, doctor Lascano? Ah, sí.